Amigos, ¿cómo están? La verdad, no sé si a todos les esté ocurriendo igual, pero al menos en Ciudad de México estamos viviendo uno de los diciembres más fríos de los últimos tiempos. Y no hay nada mejor para acompañar una noche helada que una sesión de historias de terror. Vamos a dar inicio a los relatos, no sin antes recordarles que pueden hacernos llegar cualquier experiencia paranormal o extraña que hayan vivido a nuestro correo electrónico gritosenlanoche2019@gmail.com. Ahora sí, apaguen las luces, cúbranse con una cobija calientita y prepárense a escuchar los gritos en la noche. Unos gritos de mujer me despertaron aquella madrugada del 13 de diciembre. Estoy muy clara en la fecha porque justamente fue un día después de las festividades de la Virgen de Guadalupe. Me quedé en mi cama un momento. ¿Acaso había escuchado bien? En serio, había una mujer gritando por auxilio. Sé que en el contexto actual del mundo y en las ciudades, probablemente lo adecuado sería pensar en que realmente una persona estaba siendo atacada por alguien. Llamar a la policía hubiera sido lo correcto en tal caso. Estoy de acuerdo totalmente. Pero aquel diciembre, junto con mi familia, habíamos decidido ir a pasar algunos días previos a la Navidad al rancho de un amigo de mi papá. Aquel lugar al norte del país siempre nos lo habían ofrecido, pero esta era la primera ocasión en que tomábamos la oferta. La casa en donde estábamos se encontraba enclavada en un terreno de varias hectáreas, donde los vecinos más cercanos no eran ni siquiera visibles sobre el camino. Escuché entonces la voz de mi hermano preguntándome si estaba despierta, si yo había escuchado también esos gritos. Como las habitaciones en la casa eran un poco grandes, mi hermano y yo habíamos decidido compartir alcoba aquella noche. Me giré entonces sobre la cama y le dije que sí, que yo también había escuchado los gritos de aquella mujer. Volvió a escucharse aquel grito de mujer aterrador, que aunque parecía algo retirado, la claridad con la que podíamos oírlo y entenderlo seguramente indicaba que se trataba de alguien en el mismo terreno. Mi hermano y yo, entonces, nos levantamos de la cama para asomarnos por la ventana. Afuera, la luz de la luna iluminaba el enorme terreno de pastizal con un suave matiz azul. Los árboles se agitaban con el viento y el frío anunciaba una próxima nevada. De pronto nos dimos cuenta de algo. Detrás de un grupo de álamos podía verse algo, una figura asomándose de cuando en cuando. Parecía una persona. Mi hermano y yo no habíamos prendido la luz. Es más, la estábamos observando apenas por unas rendijas entre las cortinas. Y es que a pesar de que tal vez alguien pudiera estar pidiendo auxilio realmente, la verdad es que aquellos gritos nos habían asustado bastante al interrumpir nuestro sueño.
preguntó mi hermano, susurrando como si no quisiera que nadie lo escuchara. Ni mis padres en la otra habitación, ni aquella cosa en el campo. De pronto vimos cómo ese ser volvió a asomar su cabeza y volvió entonces a gritar pidiendo por auxilio. Pero aquello no era una mujer. Y antes de que pudiéramos decir cualquier cosa, la puerta de madera de la habitación se abrió de golpe, asustándonos por un momento al tomarnos por sorpresa. Lo que entró ahí no fue nada extraño ni aterrador. Fueron de hecho mis padres. Mi papá traía consigo un encendedor prendido con el que venía iluminando, que en ese mismo momento se apagó. Mi mamá fue directo a abrazarme a la ventana, probablemente para retirarme de ella. Y mi papá hizo lo mismo con mi hermano. Pero antes de que pudieran apartarnos del vidrio, los cuatro fuimos testigos de la cosa más macabra que nos ha tocado ver en nuestras vidas. Aquel ser, aquella cosa que se asomaba entre aquel grupo de álamos, de repente salió de ahí. Salió caminando, pero no iba caminando en dos pies como lo haría una persona cualquiera. No. Un set de 4 patas, acomodadas casi como las de una araña, sostenían el torso de lo que a la lejanía lucía como una mujer de cabello largo y negro. Esas 4 patas parecieron moverse de forma errática durante algunos momentos, haciendo parecer que ella misma no era capaz de controlar sus 2 pares de pies. Tal vez eso tenía la intención de confundir a los inocentes, haciéndoles creer que se trataba de una criatura torpe. Pero entonces, aquella cosa volvió a exhalar uno de esos gritos, uno de aquellos lamentos que asemejaban clamores de auxilio. De golpe sus 4 piernas se coordinaron en un sorpresivo movimiento que la hizo salir corriendo de ahí para alejarse de la casa. Mi hermano y yo estábamos temblando de miedo, y muchos años después, yo confirmaría que mis papás también estaban aterrados. Después de esto, no fue extraño que mi papá no quisiera que continuáramos más días en aquel rancho, y tan pronto como el día llegó, nos fuimos todos hacia Parral para pasar los siguientes días de descanso en un hotel. No estamos seguros de qué vimos esa noche. Sin embargo, ahora, cada vez que alguien me cuenta una historia, cada vez que escucho un relato de extrañas criaturas en el campo, sé que hay una gran posibilidad de que aunque no todos puedan verlas, ni puedan creer en ellas, existen. Existen en la oscuridad de las desoladas tierras rurales del país. Una tarde llegué a mi casa únicamente para encontrar a mi madre y a la señora Laura llorando. Estaban sumamente conmovidas. Yo no sabía qué ocurría y francamente no quise interrumpir, así que me limité a decir buenas tardes y caminé directo a mi cuarto. Cosas de mujeres seguramente, pensé. Aquel día era 16 de diciembre, día de la primera posada, y mi amiga Jennifer, junto con su familia, estaban encargados de organizar el festejo de aquella noche para ellos y sus vecinos. Me habían invitado, así que una vez ya en mi habitación, me apresuré a realizar mis tareas para poder estar libre a buena hora y que así mi mamá me diera permiso de ir. Puse manos a la obra
y mientras hacía mis labores, podía escuchar a mi mamá aún sollozando con la vecina. En algún momento incluso las escuché hablar de mi tía Marta, que vivía a un par de cuadras de distancia. No entendía bien el contexto de la conversación, pero la señora Laura había estado algo deprimida desde septiembre, cuando su hijo menor se había ido a estudiar un año de intercambio a la India, y por coincidencia, aquel mismo mes su hijo mayor había sido enviado a trabajar a Monterrey. Supuse que se trataba de eso. Finalmente, casi a punto de terminar mis tareas, escuché también a mi madre y a la vecina despedirse. Poco después, escuché el portón de mi casa. Terminé en ese momento mis labores, cerré entonces mis cuadernos, me cambié de playera, tomé un suéter, me peiné y perfumé, y salí de mi habitación para pedirle permiso a mi mamá para ir a la posada. Ella me miró con unos ojos aún llenos de lágrimas, pero no puso objeción alguna y me dejó ir con mis amigos. La verdad es que me pesó un poco dejarla así, triste. Pero vamos, era un adolescente de 16 años y en ese momento ir con mis amigos lucía como una mejor idea. La calle de Jennifer estaba llena de focos de colores, nochebuenas y ambiente festivo, con todos los vecinos platicando en sillas alquiladas acomodadas a todo lo largo de las aceras. Jennifer me saludó a lo lejos con un gesto que indicaba que me acercara. Poncho y Ángel, mis otros amigos, ya estaban ahí. Me abrazaron fuerte, como consolándome, para después preguntarme si estaba bien. Esa posada tenía un significado agridulce para mí, y ellos lo sabían. Mi familia siempre ha sido mucho de las celebraciones navideñas. A todos nos encantan. Y sobre todo, las amaba mi primo Fabián. Justamente un año antes, sus amigos de su primer trabajo lo habían invitado a la casa de uno de ellos a celebrar esa primera fiesta. Mi primo no se sentía del todo bien ese día, pero accedió a ir. Y bueno, solo queda decir que no regresó a casa. Un accidente automovilístico le arrebató la vida a él y a 3 de sus amigos esa noche terrible. Para mí, Fabián había sido una especie de hermano mayor, porque casi toda su preparatoria vivió en mi casa. Mis papás también lo adoraban. Agradecí el gesto de mis amigos, pero francamente yo no quería acordarme de eso. Quería vivir esas fiestas en paz, sin tristeza. Así que tal vez fue un poco fría mi reacción con ellos, pero creo que lo entendieron. Pedimos posada, bebimos ponche, partimos piñatas y después comimos tostadas de distintos guisados. En algún momento necesité ir al baño. Jennifer me dijo que fuera al de su casa y me dio la llave en caso de que sus papás hubieran cerrado el zaguán. No la necesité. Todo estaba abierto, porque la gente entraba y salía constantemente de sus casas con cosas para aquella celebración. Entré al sanitario y al salir, apenas por un momento, recuerdo haber visto claramente a mi primo. Mi primo Fabián estaba sentado en la sala de Jennifer. Estaba ahí. Su imagen era perfectamente clara y se veía como una persona completamente real. No parecía un fantasma, no era semitransparente,
ni flotaba, ni se veía como humo o como una sombra. No, él estaba ahí, sentado, ni siquiera observándome. En ese momento, esa visión por supuesto que me sorprendió, y di un paso atrás al tiempo que mi pulso se aceleraba como un auto de carreras. Me puse la mano en el pecho y no lo sé. Durante un parpadeo, la imagen de mi primo se esfumó. Una sensación muy extraña me llenaba. Tenía miedo, claro, pero también tenía muchas ganas de llorar. Salí rápidamente de ahí e intenté comportarme normal con mis amigos, pero mi ánimo se enrareció desde ese momento y probablemente unos 20 minutos después decidí que era mejor irme a mi casa. El camino de vuelta solo implicaba caminar unas 6 cuadras, pero fue tiempo suficiente para llorar un poco, abrumado por los recuerdos y la nostalgia. No era demasiado tarde y mi mamá seguía despierta cuando llegué. Por supuesto, conociéndome tan bien como siempre lo ha hecho, me notó extraño y con los ojos de alguien que había llorado. Supongo que se imaginó que me había conmovido la fecha, pero cuando le conté lo que había visto, después de que ella me abrazó y me preguntó que qué me había ocurrido, mi mamá también comenzó a llorar bastante. Cuando ella calmó sus lágrimas, me contó. Horas antes, la señora Laura había ido a hablar con ella, aquejada por una enorme tristeza desde la madrugada. Dijo que estaba dormida en casa, pero de repente escuchó la campana que ella tenía en su puerta a modo de timbre repicar. Entre el silencio de la noche, aquel sonido ligero la hizo despertar. Por precaución, no encendió ninguna luz y simplemente intentó asomarse por entre las cortinas sin delatar mucho su presencia. Afuera de su puerta había un joven de chamarra roja con mangas blancas. No podía verle la cara completamente. Era como si la luz de las farolas no la iluminara. Pero entonces, aquel joven dio un paso atrás, permitiendo que la luz amarillenta del alumbrado revelara su identidad. La señora Laura dijo que era mi primo Fabián, quien estaba en su puerta, justo en la misma forma en que había estado un año antes. Claro, ella pensó que se trataba de una alucinación, un sueño tal vez, y es que no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Dijo que mi primo entonces gritó. Escuchó su voz perfectamente clara llamándole a Gibran, su hijo mayor, preguntándole si iba a ir a la posada. Exactamente las mismas palabras que le había gritado un año antes mi primo. Fabián, siendo muy amigo del hijo mayor de esa señora, lo había invitado a la posada del trabajo. Gibran, que tiene una personalidad mucho más introvertida, prefirió no ir. Después de esa noche, el pobre tuvo que ir a terapia pensando en que si tal vez hubiera asistido, si tal vez hubiera ido con Fabián, hubiera podido salvar su vida, ya que él siempre llevaba su auto y probablemente hubieran podido regresar seguros. Pero vamos, nunca fue su culpa. Nadie lo pensó así.
La señora Laura estaba sumamente afectada por aquella visión y mi madre se conmovió demasiado con su historia. Después de todo, como les digo, Fabián era como un tercer hijo para ella. Señales, tal vez. ¿Quién sabe? Tiempo después, mi mamá me platicaría que también estaba muy afectada y conmovida esa tarde porque justo aquella mañana, mi madre, que siempre escuchaba la radio, encendió el estéreo en su estación regular, 97.7. Por alguna razón, entró al sanitario y al salir notó que estaba una canción de los Smashing Pumpkins que amaba mi primo. Pensó que era una bella coincidencia por el día, pero luego entonces vino el corte comercial y se dio cuenta que el radio no estaba más sintonizado en el 97.7. No, por alguna razón, ahora se encontraba en el 91.3, justo la estación que amaba mi primo. ¿Habrá sido él quien nos visitó esa tarde? Estamos convencidos de que sí. Ninguna de sus manifestaciones parecía aterradora, aunque a algunos nos asustó la sorpresa, claro. Han pasado muchos años de eso. Mi primo, supongo, está tranquilo y cumplió su cometido de decir adiós en su fecha favorita. Nosotros aún seguimos recordándolo con cariño.